la niña que vio a Dios y la iglesia la silenció. Dicen que la fe mueve montañas, pero ¿qué pasa cuando la fe de un niño amenaza con mover los cimientos de una iglesia? Esta es la historia de una niña que afirmó haber visto a Dios, no a través de símbolos, ni en sueños, ni en parábolas. Lo vio frente a frente, y lo que dijo que Él le dijo fue suficiente para que la iglesia se estremeciera y callara, porque a veces el milagro más peligroso no es el que ocurre, sino el que se cuenta. Tenía solo 8 años cuando ocurrió, o al menos eso dijo ella. Su nombre era Clara Jiménez. Pelo lacio, ojos grandes como lunas y una voz tan suave que parecía susurrar incluso cuando hablaba en voz alta. Vivía en un pueblo pequeño del sur de España, un lugar detenido en el tiempo, donde la campana de la iglesia marcaba más que las horas, marcaba la vida. Era una mañana de domingo. El sol atravesaba las nubes con timidez, y en la capilla los fieles se acomodaban para la misa de las 9. Clara había ido con su madre, como cada semana. Se sentó en la segunda fila junto a un crucifijo tallado en madera que colgaba a un lado del altar. Pero aquella misa sería distinta. Según contaría después en medio del sermón, una luz blanca, inmensa, cegadora, descendió sobre ella. Y en medio de esa luz vio una figura. No tenía rostro, pero no le hizo falta para saber que era Dios. No Jesús, no un ángel. Dios. Los presentes no vieron nada, solo que la niña se desmayó. Cayó hacia atrás, como si alguien le hubiera cortado los hilos. El sacerdote interrumpió el sermón. Varios feligreses se acercaron. La madre lloraba. Clara despertó minutos después, pálida pero serena, y sus primeras palabras helaron la sangre de todos los presentes. Dios me habló y dijo que la iglesia le ha fallado. Las palabras de Clara se esparcieron como pólvora. Al principio, muchos pensaron que deliraba, la fiebre quizá, o un sueño confundido. Pero la niña insistía con la misma calma inquietante. Vi su luz, me tomó de la mano y me dijo que ya no está en su casa. ¿Qué casa, Clara?, le preguntó su madre. La iglesia dijo que está vacía, que hay oro pero no fe, palabras pero no amor. Esa misma noche, el sacerdote de la parroquia, el padre Ramiro, visitó la casa de los Jiménez. Llevaba su Biblia, una estampa de la Virgen y un gesto tenso en el rostro. No es correcto que una niña hable así del Señor, dijo con voz grave. La fe no debe confundirse con delirios. Clara lo miró sin miedo. Usted no lo escuchó, yo sí. Lo que siguió fue aún más inquietante. Clara comenzó a hablar de cosas que nadie le había enseñado, pasajes apócrifos, nombres de antiguos santos olvidados, visiones sobre concilios y decisiones tomadas en los pasillos del Vaticano. Una noche, incluso se refirió a una carta escrita en 1929 por un cardenal que nadie en el pueblo conocía, excepto por el padre Ramiro, quien la había leído décadas antes en un retiro eclesiástico en Roma. ¿Cómo lo sabía Clara? ¿Quién le había hablado de eso? El padre no pudo responder, solo palideció y se fue. Al día siguiente las campanas no sonaron. La misa fue cancelada por motivos de salud del sacerdote, dijeron. Pero no era su salud lo que estaba en peligro, era el silencio, porque Clara seguía hablando. Y cada cosa que decía incomodaba más. Aseguraba que Dios estaba triste, que lo habían encerrado tras vitrales de lujo y rituales vacíos, que el verdadero mensaje, el de la compasión, la humildad, la justicia, se había perdido, y que el castigo sería el olvido. La fe morirá, decía, y cuando quieran encontrar a Dios ya no estará donde lo dejaron. Al principio el pueblo se dividió. Los más fieles, los que iban a misa todos los domingos y se confesaban cada viernes, no podían aceptar que una niña cuestionara la autoridad de la iglesia. Decían que Clara estaba siendo manipulada por fuerzas oscuras, que era peligroso escucharla, que el demonio también se disfrazaba de inocencia. Otros, en cambio, comenzaron a observar, a recordar. Recordaron al padre que regañaba a las madres solteras, pero ocultaba a los hijos que no eran suyos. Recordaron cómo se organizaban rifas para reparar el techo de la iglesia.
pero nunca se reparaba nada. Recordaron el día en que una mujer lloró pidiendo ayuda porque su hijo se moría y el sacerdote la mandó a rezar mientras cerraba la puerta de la sacristía. Y entonces algunos empezaron a escuchar a Clara, no porque quisieran rebelarse, sino porque sentían que algo de lo que decía dolía. Y lo que duele a veces es lo que más se parece a la verdad. Una noche, varias personas se reunieron fuera de la casa de Clara. No iban con antorchas, ni con rosarios, ni con cámaras. Solo iban con preguntas. ¿Por qué tú? No lo sé, solo sé que lo vi. ¿Y qué quiere? Que escuchen, que limpien, que recuerden para qué sirve una iglesia. Y si no lo hacemos, ya no volverá. La noticia llegó a los pueblos cercanos. Algunos curas intentaron refutar los dichos de Clara desde el púlpito, pero sus iglesias empezaron a vaciarse. En cambio, la casa de Clara, una casita humilde con paredes de adobe y olor a pan recién hecho, se llenaba de personas que no buscaban milagros, sino respuestas. No iban por agua bendita, iban por palabras, por la esperanza de que el Dios que conocieron de niños, el que cuidaba, el que perdonaba, el que lloraba con ellos, no hubiera desaparecido por completo. Un hombre mayor, don Agustín, exmonaguillo y ahora enfermo de cáncer, fue uno de los primeros en decirlo en voz alta. No sé si esta niña vio a Dios, pero sé que lo que dice me da más paz que todo lo que escuché en 70 años de misa. Con el paso de las semanas, la figura de Clara empezó a cambiar de forma. Dejó de ser la niña que vio a Dios para convertirse, en boca de muchos, en la niña que hablaba con el corazón. No sanaba enfermos, no multiplicaba panes, no hablaba en lenguas, solo decía cosas que hacían pensar. Dios no vive en las paredes de una iglesia, vive en quien comparte el pan. El perdón no se compra con rezos, se gana con actos. El infierno no está debajo de la tierra, está en la indiferencia. Algunas personas empezaron a escribir lo que decía, otras grababan sus palabras en casetes viejos. Una señora llegó a bordar en pañuelos algunas frases de Clara para repartirlas en el mercado como si fueran oraciones. No eran sermones, no eran discursos. Era una niña diciendo lo que sentía. Y eso, precisamente eso, empezó a ser incómodo. Lo que más desconcertaba no era su fe, sino su calma. Cuando le preguntaban por qué no tenía miedo, ella respondía: porque si Dios está conmigo, ¿qué puede hacerme el ruido? Un niño, al escucharla, le regaló su rosario de madera. Una mujer que había perdido a su hijo en un accidente le llevó flores. Un ateo que había sido rechazado por la comunidad fue uno de los primeros en defenderla públicamente, diciendo: yo no creo en Dios, pero si existe, debe sonar como ella. En vez de dividir, Clara empezó a unir a los que se sentían fuera, a los que rezaban a escondidas, a los que nunca se sintieron escuchados por la iglesia, pero aún creían que algo más grande podía existir. El pueblo, sin saberlo, comenzó a transformarse. Los pleitos en el mercado se redujeron. La gente empezó a compartir comida entre vecinos. Un grupo de hombres que antes pasaban el día bebiendo en la cantina, ahora organizaban limpias en la escuela. Y todo empezó por una niña. No faltaban los escépticos, claro. Había quienes decían que todo era un montaje, que los padres de Clara estaban sacando provecho, que detrás de su mirada dulce había manipulación. Pero lo curioso era que Clara no pedía nada, ni dinero, ni atención, ni fama. Cada vez que alguien le ofrecía algo, ella lo rechazaba con una frase simple: no vine a quedarme, solo vine a recordarles. Un día, mientras el sol caía sobre el cerro y el aire olía a leña quemada, Clara subió a la pequeña lomita detrás del pueblo. Se sentó en una piedra y se quedó en silencio. Varias personas se acercaron. Esperaban una nueva revelación, pero ella no dijo nada. Solo cerró los ojos y extendió las manos. No hubo palabras, ni luz celestial, ni visiones, solo un silencio que se sentía limpio, como si alguien hubiera barrido el alma del lugar. Esa noche, un joven seminarista escribió en su diario: hoy entendí que no siempre se necesita hablar para cambiar algo. A veces, solo se necesita estar.
Fue una mañana gris, de esas en que el cielo no llueve, pero tampoco perdona. Clara no bajó al desayuno. Su madre pensó que dormía. Su padre, que había salido temprano, no notó su ausencia. Fueron las campanas de la iglesia, que no sonaban entre semana, las que alertaron a todos. La niña estaba sentada en la puerta del templo, descalza, con los ojos hinchados de haber llorado, y en sus manos un cuaderno, un viejo cuaderno escolar, con la portada desgastada y hojas arrugadas por el tiempo. En cada página Clara había escrito frases, una distinta por hoja. «¿Qué es esto, mi amor?», le preguntó su madre, arrodillándose a su lado. Clara no respondió. El padre Juan, el párroco del pueblo, fue quien tomó el cuaderno con manos temblorosas. Leyó algunas páginas en silencio. «¿Lo escribiste tú?». Clara solo asintió con la cabeza. Una de las frases decía: «A veces Dios no habla, solo observa si todavía sabemos escuchar». Otra: «El dolor no viene del cielo, sino de lo que callamos en la tierra». Y otra más: «Jesús no cargó una cruz para que la repartiéramos entre los demás». Ese día algo cambió. La gente comenzó a hablar del cuaderno de Clara. No era un evangelio, no era poesía, no eran profecías, eran verdades crudas, limpias, humanas. Una maestra llevó el cuaderno a la escuela y lo usó para una clase de lectura. Un joven lo copió a mano y lo dejó en una banca del parque. Una enfermera le pidió permiso a los padres para leerlo en el hospital local. El cuaderno se convirtió en una especie de secreto compartido. No salía en las noticias, no lo leían en misa, pero todos sabían que existía. Y muchos empezaron a preguntarse: ¿de dónde le vienen estas palabras? ¿Quién le enseña estas cosas? ¿Y si realmente vio algo? Una tarde, cuando el padre Juan visitó a Clara, le preguntó: «Hija, ¿tú sigues escuchando a Dios?». Clara lo miró largo rato. «Ya no como antes», dijo. «Ahora me escucha él a mí». El sacerdote se quedó en silencio. Fue la primera vez que sintió miedo. Pero no por la niña, sino porque en el fondo supo que esa respuesta era cierta. Una tarde de viernes, mientras el sol caía detrás de los cerros, llegó al pueblo un hombre alto, vestido con sotana negra impecable y un maletín de cuero en la mano. No era joven, pero caminaba con la firmeza de quien está acostumbrado a ser escuchado. «Buenas tardes, hermanos», dijo al entrar en la iglesia. «Mi nombre es Elías de la Cruz. Vengo enviado por la diócesis». Su voz era suave, casi melodiosa, de esas que no gritan pero retumban en el alma. El padre Juan lo reconoció de inmediato. Elías no era cualquier sacerdote. Había sido orador en congresos eclesiásticos, había publicado libros sobre doctrina y su rostro había salido en más de una ocasión en canales religiosos. Elías era en muchos sentidos un embajador de la fe, pero también un maestro en el arte de persuadir. Y lo más peligroso, creía tener siempre la razón. A la mañana siguiente convocó a los feligreses en la iglesia. «He oído que aquí una niña asegura haber visto a Dios», dijo desde el púlpito, «y que sus palabras están haciendo eco en sus corazones». La gente murmuró. Algunos bajaron la mirada, otros asintieron con timidez. «No os dejéis confundir», continuó. «No todo lo que suena a verdad viene del cielo. A veces, el enemigo usa las voces más dulces para sembrar la mayor de las mentiras». Se refería a Clara sin decir su nombre. ¿Acaso no está escrito que nadie ha visto al Padre? ¿Acaso no es una blasfemia sugerir que una niña pueda recibir revelaciones fuera de la iglesia? Al final del sermón, los fieles salieron confundidos. Algunos sentían culpa por haber creído, otros dudaban, y unos pocos empezaron a temer por la niña. Elías no tardó en visitar a los padres de Clara. «No la castigo», dijo, «pero sí creo que necesita dirección. Esta atención que recibe podría hacerle daño, podría confundirla, podría confundirlos a ustedes». Ofreció llevarse el cuaderno para revisarlo, para protegerla, para discernir. La madre, con voz temblorosa, se negó. «Ella no ha mentido». «No necesita mentir», respondió Elías con una sonrisa suave. «A veces la fe sin guía es más peligrosa que la mentira misma». Esa noche Clara se despertó gritando. «¡Me arrancaron la voz!», lloró. «¡Me la arrancaron!».
Sus padres corrieron a su habitación, pero ella no hablaba de un sueño. Lloraba por algo más profundo, algo que solo ella sentía, algo que acababa de comenzar. La intervención oficial no tardó. Una semana después de la llegada de Elías, un documento sellado llegó desde la arquidiócesis. Era breve, seco y devastador. Por el bien espiritual de la comunidad, se solicita suspender toda mención pública de los supuestos eventos relacionados con la menor Clara Aguado. Cualquier difusión será considerada desobediencia directa a la autoridad eclesiástica. El padre Juan, obediente pero agitado, leyó el comunicado frente a los feligreses un domingo por la mañana. «Por favor, guarden silencio», dijo, «por el bien de todos». Hubo un murmullo colectivo. Algunos bajaron la cabeza, avergonzados. Otros, indignados, apretaron los labios. Pero nadie alzó la voz, nadie, excepto una anciana. «Dios habla por quien quiere», gritó desde atrás, «y no necesitan permiso los profetas». La sacaron de la iglesia, no con violencia, pero con urgencia. Esa misma tarde se empezó a correr el rumor de que la señora había perdido la razón. A Clara le prohibieron salir, le quitaron el cuaderno, y el padre Juan, por orden directa, dejó de visitarla. Una catequista fue asignada para reorientarla. «Tú no viste a Dios», le decía con ternura forzada. «Fue solo una imaginación o una prueba, pero Dios no actúa así». Clara no respondía, solo miraba al suelo, como si escuchara algo que nadie más podía oír. Esa noche, en su ventana, escribió con el dedo sobre el vidrio empañado: «Me quieren callar, pero él me sigue hablando». Mientras tanto, Elías organizó una serie de charlas de fe para reeducar al pueblo. Había carteles por todas partes. Asistencia obligatoria para quienes participaban en los ministerios. Los sermones eran distintos ahora, más duros, más verticales. Dios era presentado como un juez, no como un padre. «La verdadera fe se vive en silencio, en obediencia», decía Elías. «La fe que grita, que exige ser oída, no viene del cielo». El pueblo se dividió. Algunos comenzaron a vigilar a Clara desde lejos, otros rezaban por ella en secreto. Pero la mayoría callaba, porque sabían lo que pasaba con quienes hablaban demasiado. Un día, el padre Juan se presentó en casa de Clara sin sotana, con ojeras profundas y una mirada vacía. «He fallado», le dijo a los padres. «No protegí lo que debía proteger, no entendí a tiempo». Y les dejó algo, el cuaderno de Clara, que había recuperado en secreto. Antes de irse, se arrodilló frente a la niña. «Perdóname». Clara, sin hablar, le puso la mano en el hombro. Y entonces, él lloró. Clara ya no iba a la iglesia, no caminaba por la plaza, no escribía en su cuaderno. Y sin embargo, su mensaje seguía. Todo comenzó con una vela. Una mujer, la misma anciana que gritaría en la iglesia, colocó una vela encendida frente a la casa de los Aguado. No dijo nada. Solo se persignó y se marchó. Al día siguiente había 3 velas, luego 7. En una semana eran más de 100. Velas, flores, mensajes escritos en servilletas. Gracias por recordar a Dios. Dios también habla desde abajo. No estás sola. Clara los leía desde su ventana. Una noche tomó una hoja nueva y con un lápiz prestado escribió una frase sencilla. El amor no necesita permiso. La pegó en el vidrio y esa frase se volvió mural. Apareció en paredes, en puertas de panaderías, en postes, en Biblias subrayadas, en oraciones. Los niños empezaron a escribir sus propios mensajes en las escuelas. A mí también me habló. Yo soñé con luz. No está loca. Un carpintero talló su frase en madera. Una costurera la bordó en tela. Un vendedor la puso como fondo en su celular. La iglesia reaccionó con más severidad. Se prohibieron reuniones no autorizadas. Se retiraron carteles. Se castigaron a ministros por desobediencia pasiva. Elías dio un sermón contundente. Una fe sin orden es herejía. Una niña no es profeta, es solo una niña. Dejen de glorificar el error. Pero ya era tarde. Clara no buscaba fama. Ni siquiera quería seguidores. Solo compartía lo que sentía.
una fuerza suave que la abrazaba desde adentro, un calor que le decía que todo iba a estar bien, incluso cuando tenía miedo, incluso cuando le dolía. Un joven seminarista que había escuchado de ella desde su formación, viajó desde otra ciudad solo para conocerla. No habló con Clara, solo se sentó frente a su casa. Sacó su Biblia y esperó. ¿Esperas a alguien?, le preguntó una vecina. No, ya llegó, respondió. Así, sin ruidos, sin campañas, sin templos, la fe volvió al pueblo. No como imposición, sino como consuelo. Y en el centro de todo, una niña de 11 años que no buscó cambiar al mundo. Solo se atrevió a contar lo que vio. Clara no hablaba mucho, no daba sermones, no hacía milagros, solo caminaba, observaba y decía pequeñas verdades que por alguna razón se sentían más grandes que cualquier homilía. Una tarde, mientras el padre Benítez leía una misa casi vacía, Clara se sentó afuera del templo y comenzó a hablar con un niño que lloraba porque su perro había muerto. Nadie recuerda exactamente qué le dijo, pero lo curioso es que al día siguiente, el pequeño, que antes temía entrar a la iglesia, fue el primero en arrodillarse frente al altar. Dijo que quería rezar, porque había soñado que su perro estaba en el cielo, corriendo feliz. Ese fue el primer susurro. Después vinieron más. Una anciana ciega dijo que Clara le describió el color del cielo con tal belleza que sintió que lo estaba viendo. Un joven que quería quitarse la vida dijo que escuchó su voz en el momento más oscuro y que le dijo: Dios no te quiere perfecto, solo vivo. Y el pueblo, acostumbrado a la fe de los domingos, empezó a mirar a Clara como a una lámpara en medio de la bruma. Pero no todos estaban contentos. Desde la diócesis llegó un enviado, un hombre con traje negro, palabras cuidadosas y una sonrisa de vidrio. Se hacía llamar el hermano Cristóbal, aunque su verdadero nombre nunca se supo. No era sacerdote, no era monje, era, como se decía en voz baja, un perro guardián de Roma. Su labor no era convertir, sino contener. Donde la fe se salía de los márgenes, él llegaba a empujarla de nuevo hacia adentro. Y en Clara vio un problema. Los milagros no son espontáneos, dijo en una reunión privada con el padre Benítez y los líderes del pueblo. Si esta niña es santa, lo decidirá la iglesia, y si no, será hereje. Los rumores empezaron a filtrarse como agua sucia por los muros de la parroquia. Clara fue llamada falsa profeta, instrumento del diablo, niña mentirosa. Le prohibieron acercarse a la iglesia, le cerraron las puertas del colegio católico. Incluso hubo quien la acusó de tener trastornos mentales. Pero ella no dijo nada, solo seguía hablando con la gente. La diferencia es que ahora lo hacía en la plaza, en la calle, en los patios de las casas. La gente, antes temerosa, empezó a tomar partido. Algunos la defendían con devoción, otros empezaron a evitarla por miedo a quedar marcados por la herejía. Y entonces llegó un día en que todo cambió. El forastero vestía con modestia, pero hablaba con voz de trueno. Decía conocer las escrituras mejor que ningún cura y aseguraba que Clara era una blasfema, una impostora, que lo que decía no venía de Dios, sino de su propia soberbia. «Ninguna niña ve a Dios», gritó un día en medio del mercado. «Si alguien lo hiciera, caería muerto por su gloria. Lo dice la Biblia, lo dicen los santos, lo dice la tradición». Clara estaba ahí. Solo lo miró y le dijo: «Dios también fue niño», y nadie le creyó. El silencio que siguió fue largo, incómodo, pesado. Y ahí, por primera vez, la figura de Clara se transformó. Ya no era solo una niña especial, era una voz que incomodaba, que cuestionaba, que para muchos desafiaba a una autoridad que ya no parecía sagrada. Las paredes de la sacristía ya no guardaban secretos. El padre Benítez, antes indeciso, ahora repetía al pie de la letra las órdenes que venían de más arriba. Desde la diócesis no solo habían enviado al hermano Cristóbal, sino también un nuevo protocolo. La niña debía ser silenciada por completo.
Primero, intentaron por medios suaves. Un psicólogo llegó al pueblo con el pretexto de evaluar el bienestar emocional de Clara. Le hicieron preguntas disfrazadas de juegos, pruebas de memoria, exámenes de dibujo. El diagnóstico fue ambiguo. Tiene una imaginación desbordada, pero no parece peligrosa. Eso no bastó. La siguiente medida fue más directa, la excomunión preventiva. Algo raro, inaudito incluso para una menor, pero legalmente posible si se justificaba como protección de la comunidad. Lo anunciaron en una misa sin nombres, pero todos entendieron. A veces, los corderos más dulces pueden ser enviados por el lobo. A Clara le prohibieron entrar a cualquier espacio religioso, no solo la iglesia, también la escuela católica, el orfanato y hasta la biblioteca parroquial. Su rostro fue quitado de las fotografías grupales, su nombre borrado de los registros. Aún así, ella seguía hablando, no con rebeldía, no con rabia, sino con la misma calma que había tenido desde el principio. ¿Por qué no te defiendes?, le preguntó una mujer mayor, una de las pocas que todavía la visitaban. Te están destrozando y tú sigues sonriendo. Clara miró al cielo como si esperara que la respuesta viniera de allá. Porque no me están destrozando a mí, solo están rompiendo un espejo donde no quieren verse. Y ahí el rumor creció más fuerte que el castigo. La gente empezó a dividirse en dos bandos, los que creían en Clara y los que le temían. En una noche sin luna, unas piedras rompieron las ventanas de su casa. No hubo heridos, solo el mensaje: aquí no eres bienvenida. A la mañana siguiente apareció pintada en la pared de la parroquia una frase con letras grandes y temblorosas. Dios no vive entre paredes. Nadie supo quién la escribió, pero todos pensaron lo mismo. El hermano Cristóbal, furioso, fue claro en su siguiente paso. Si esta niña no se detiene, vamos a pedir su traslado forzoso. Será enviada a un convento en el norte, cerrado, silencioso, donde nadie más la escuche. El padre Benítez dudó por un instante, pero no lo dijo en voz alta. Mientras tanto, Clara empezó a desaparecer de los lugares públicos. Ya no hablaba en la plaza, ni caminaba por el mercado. Algunos decían que se había ido, que la iglesia había ganado, pero otros, los más atentos, notaron algo extraño. Sus palabras seguían apareciendo. En notas anónimas, en frases escritas con tiza en los muros, en cartas que llegaban sin remitente a las casas de los enfermos y los desesperados. Y todas firmaban igual. Clara. El campanario marcó las 6 con un sonido más grave de lo normal. La plaza del pueblo estaba vacía, pero los ecos de los murmullos retumbaban desde las casas cerradas. Ese día, la iglesia decidió que ya era suficiente. No más símbolos, no más advertencias sutiles. Clara debía ser detenida. Fue el padre Benítez quien la convocó. Le envió una nota escrita a mano, con tinta negra y firma temblorosa. Clara, el obispo desea hablar contigo. Mañana al anochecer, en la sacristía, solo tú. Ella fue. Caminó descalza por la calle empedrada. Vestía una blusa blanca sencilla, el cabello trenzado. No dijo nada al entrar. Solo inclinó la cabeza como si ya supiera lo que venía. En la sacristía estaban el obispo Martínez, el hermano Cristóbal y el padre Benítez, 3 figuras de negro frente a una niña de 13 años. Clara, dijo el obispo con una voz áspera pero medida, ¿sabes por qué estás aquí? Porque sigo hablando, respondió ella sin miedo. El hermano Cristóbal avanzó un paso, puso sobre la mesa un grueso libro, el Catecismo, abierto en la página sobre herejías y falsos profetas. Estás causando confusión, dijo. Estás haciendo que la gente dude. Eso es peligroso. Clara no respondió. ¿Quién te habló, Clara?, preguntó el obispo. ¿Quién te dijo lo que dices? Ella cerró los ojos un momento, luego los abrió, húmedos pero firmes. Dios, o algo que se parece a él. El silencio fue brutal. Solo se oía la respiración agitada del padre Benítez, que parecía dudar de todo.
¿Y qué te dijo?, insistió el obispo. Que los muros no lo contienen, que su voz es para todos, que la fe no debería doler. El hermano Cristóbal golpeó la mesa con el puño. Eso es blasfemia. ¿Oh, verdad?, replicó ella suavemente. Fue entonces cuando el obispo Martínez se levantó lentamente. Su rostro, que había mantenido la compostura hasta entonces, se deformó en un gesto de rabia contenida. Te vamos a enviar lejos, Clara, a un lugar donde no puedas seguir esparciendo estas ideas. Lo hacemos por ti y por los demás. ¿Y si vuelvo?, preguntó ella con una calma que heló la sangre. No volverás, dijo el hermano Cristóbal. Nadie regresa. El padre Benítez no dijo nada, solo bajó la mirada. Clara se giró hacia él, lo miró por un largo momento. Y entonces dijo: «Usted sabe que no miento. ¿Usted lo vio? La primera vez que entré a esta iglesia, usted también lo sintió. Ya se le olvidó». El padre Benítez cerró los ojos, como si las palabras fueran clavos, pero no respondió. Al día siguiente, un carruaje oscuro la llevó fuera del pueblo. Algunas personas salieron a la calle, no para despedirla, sino para asegurarse de que se iba. Una niña, la más pequeña de la escuela, corrió detrás del coche y gritó: «Clara, no te vayas». La niña no respondió, solo levantó una mano por la ventana. Era la misma mano con la que un día en la iglesia dijo haber tocado el cielo. Pasaron los días, luego las semanas, luego los meses. Y aunque Clara ya no estaba, su nombre seguía en el aire, flotando como incienso entre los muros de la iglesia y los susurros de la gente. Al principio el pueblo intentó borrar todo rastro de ella. El púlpito fue reconsagrado, la sacristía fumigada con agua bendita. El padre Benítez comenzó a predicar con más fuerza que nunca, como si cada sermón fuera un intento desesperado por ahogar el recuerdo de aquella niña de 13 años que habló con una certeza que nadie supo refutar. Pero algo había cambiado. Las mujeres ya no se arrodillaban igual. Los hombres ya no respondían amén con la misma convicción. Los niños miraban al cielo con la sospecha de que tal vez sí se puede escuchar algo allá arriba. Una anciana empezó a dejar flores en el altar sin nombre que Clara solía visitar. Nadie se lo pidió, nadie lo detuvo. Una joven, la misma que corrió tras el carruaje, comenzó a escribir todo lo que recordaba de Clara en un cuaderno escolar. Sus palabras, sus gestos, las frases que había escuchado decirle al viento. Esa libreta pasaba de mano en mano como un evangelio clandestino. Un día, el padre Benítez encontró una vela encendida en el banco donde Clara solía sentarse. La apagó. Al día siguiente había 3. Y entonces algo quebró dentro de él. Subió al altar durante la misa del domingo y dijo: «No sé si Clara hablaba con Dios, pero yo sí sé que hablaba con nosotros. Y no la escuchamos». Hubo un silencio tan largo como el de su despedida. El obispo mandó reemplazarlo un mes después, pero el daño, o el milagro, según quien lo contara, ya estaba hecho. Las palabras de Clara habían sembrado dudas, pero también esperanza. Habían cuestionado la fe, sí, pero también la habían hecho más real, más humana. Años después, en una vieja capilla abandonada al borde del pueblo, apareció una inscripción en la pared, escrita con carbón: «Dios me habló y me dijo que también escucha a los que nadie escucha». Firmado. Clara, hoy nadie sabe con certeza qué fue de Clara. Hay quienes dicen que vive en un convento del norte, bajo otro nombre. Otros creen que fue silenciada para siempre por quienes no soportan que lo divino hable desde lo humilde. Y están los que aún hoy encienden una vela en silencio, convencidos de que ella fue la única que realmente escuchó a Dios. Y no solo repitió lo que otros decían en su nombre, pero más allá del misterio, Clara dejó una marca, una grieta en la certeza, una semilla en la fe. Porque a veces las revoluciones no se hacen con gritos, sino con una voz temblorosa diciendo verdades que nadie quiere oír. Y esa es la enseñanza más profunda de esta historia.
que la fe impuesta se tambalea con una pregunta sincera, que la autoridad se incomoda cuando un niño no solo cree, sino entiende, y que en un mundo que calla a los pequeños, escuchar puede ser el acto más sagrado. Clara no vino a destruir la fe, vino a purificarla, a quitarle el miedo, a recordarnos que Dios no siempre habla desde el púlpito. A veces lo hace desde la voz de una niña de 13 años, descalza, con tierra en los pies y el cielo en los ojos. ¿Te gustó esta historia de Pocha Historias? Dale like, comenta tu parte favorita y suscríbete a Pocha Historias para descubrir más historias tan impactantes como esta. Activa la campanita que lo mejor aún está por contarse.